Bien, jóvenes, entonces estábamos en la sesión anterior, vimos lo que es el punto número 7 del taller, que es Estado de Derecho, y en esta oportunidad, entonces vamos a ver qué es Estado Social de Derecho. Aquí tenemos el taller, punto número 7, Estado de Derecho, y punto número 8, Estado Social de Derecho. ¿Qué consultaron? ¿Qué es eso de Estado Social de Derecho? ¿En qué se diferencia del Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho? ¿Quién consultó? Estado Social de Derecho. Profe, aquí tengo... dice que... ¿Sí? ¿Con quién hablo? Profe, aquí tengo diferencia entre Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Pero primero escuchemos qué es Estado Social de Derecho y después establecemos las diferencias. Ah, listo, bueno, señor. Y tiene la definición allí de Estado Social de Derecho. Profe, yo la tengo acá, profe. Sí, dime. Estado Social de Derecho. Estado Social de Derecho. Estado fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La dignidad se establece como resultado del reconocimiento mínimo de derechos y garantías. El trabajo es el medio adecuado para que los seres humanos mantengan su dignidad en los núcleos de su desarrollo. Muy bien, José Palencia. La solidaridad es la responsabilidad de orden social. Muy bien, José Palencia. Entonces, habíamos visto en la clase, no, señor, en la sesión anterior. Fernando López. Fernando. En la sesión anterior, ahorita como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver quiénes son los que me están hablando. A veces se me está mostrando a quién no es. Cuando estábamos hablando del punto número 7 de Estado de Derecho, era el Estado sometido al derecho, el derecho entendido como las normas, ¿cierto? Entonces, ahorita que Luis Fernando me está hablando de Estado Social de Derecho, me está diciendo el Estado respetuoso de la dignidad humana y de los derechos. Entonces, cuando vemos en el punto número 7, Estado de Derecho, el Estado sometido a la norma, el Estado Social de Derecho es el Estado respetando los derechos de las personas. Ese es el otro. Son muy parecidos, pero tienen sus particularidades. Estado de Derecho es el Estado sometido al derecho, es decir, sometido a la ley. Y el Estado Social de Derechos es el Estado respetuoso de los derechos. Sobre todo respetuoso cuando sean las personas las que están reclamando derechos. Al menos respetar el derecho a reclamarlo, aunque dé o no dé los derechos, al menos respete el derecho de las personas a reclamar sus derechos. Debería ser para que seamos lo que dice el artículo número 2 de la Constitución, que Colombia es un Estado social de derechos. ¿Quién tiene otra definición del Estado social de derechos? Punto número 8. Se considera que el Estado social es un sistema sociopolítico económico definido por un conjunto de condiciones jurídicas, políticas y económicas. En términos generales, la mayor parte de los autores de filosofía del derecho concuerdan que un Estado social de derecho se propone fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la sociedad. Muy bien, Camila Julio. Un Estado social de derechos es aquel que se compromete a prestar unos servicios, ¿cierto? Se compromete a facilitar unas políticas en beneficio de la sociedad. Por eso se llama Estado social de derechos. Y se compromete a otorgarle unos derechos a la sociedad. Pero, ¿de cuáles derechos propiamente estaríamos hablando? Derechos de primera generación, segunda generación, tercera o cuarta generación. Punto número 5 del taller. Recuerden que en el punto número 5 del taller, los derechos de segunda generación se llaman derechos sociales, económicos y culturales. Y que esos derechos de segunda generación están bajo la responsabilidad del Estado. Entonces, un Estado social de derechos es el Estado que debe garantizar estos derechos de segunda generación, que son los derechos
sociales, económicos y culturales. ¿Y cuáles son esos derechos sociales, económicos y culturales que debe cumplir el Estado social de derecho? Pues los que se encuentran en el del artículo 42 al 77 de la Constitución. Es un listado larguito. Ustedes hicieron el taller y ahí están. Es decir, el Estado social de derecho debe garantizar los derechos consagrados del artículo 42 de la Constitución al artículo 77. Todo ese listado de derechos, tantos, todo eso me toca a mí, dirá un Estado perezoso y un Estado ocioso y derrochante y malgastador. Sí, todas esas tareas, como el muchacho perezoso que no quiere hacer los oficios de la casa, dice, todo eso me toca. Sí, todas esas tareas le toca. ¿A quién? Al Estado social de derecho, los artículos 42 al 77. ¿Cuáles? El derecho 42 a la familia, 43 de la mujer embarazada, 44 derecho a los niños, 45 derecho a los adolescentes, 46 derecho a las personas de la tercera edad, 47 de las personas en situación de discapacidad, 48 el derecho a la seguridad social, salud, pensión y vejez. Pensión y riesgos laborales, 49, y así sigue hasta el 77. Todos esos derechos que ustedes me hicieron en el punto 5 del taller son los derechos que debe garantizar un Estado social de derechos. Debe garantizarlos, no decir que los va a garantizar y prometer que los va a garantizar y luego no hacer. Un Estado social de derechos debe garantizar efectivamente el cumplimiento de estos derechos, o al menos debería permitir que los ciudadanos, en pro del artículo número 2 de la Constitución, podamos tener derecho a reclamarlos, ¿cierto? Sin ser acallados, sin ser censurados, sin ser avasallados por el único hecho de decir, señores Estado, cumplan el artículo número 2 de la Constitución, que si ustedes son en Estado social de derecho, entonces deben cumplirle a la ciudadanía los derechos consagrados en la Constitución, del artículo 42 al 77, salud, educación, trabajo, vivienda digna, deporte, cultura, recreación, todos los que están allí, para poder ser Estado social de derecho. Si un Estado no quiere ser Estado social de derecho, pues hay que borrar el artículo 2 de la Constitución, hay que quitarlo y dejar de decir que somos Estado social de derecho. Seremos otro tipo de Estado, un Estado monárquico donde hay un rey y unos cuantos que son los dueños del trono, o seremos un Estado dictatorial donde hay unos que mandan y otros que obedecemos, pero Estado social de derecho no somos, en estas condiciones no lo somos. ¿Alguien más tiene otra definición de Estado social de derechos? Punto número 8 del taller. Estado social del derecho. Sí. Es el marco jurídico político propuesto en la Constitución del 91, dentro de la cual los colombianos pretendemos construir nuevas relaciones con la naturaleza, basado en los principios y valores como la vida y la prevalencia del interés general sobre la particular solidaridad, protección de las riquezas culturales y naturales. Exacto, el cumplimiento de esos derechos consagrados en la Constitución del 91, ¿cierto? Un Estado que garantice el cumplimiento de esos derechos, eso se llama Estado social de derechos. Es el Estado que le cumple a la sociedad con esos derechos consagrados en la Constitución. Ese es el Estado social de derechos, no el que promete y promete y promete y no cumple, o aquel que dice que cumple y no cumple nada. ¿Cierto? El Estado social de derecho es el que efectivamente cumple esos derechos. Muy bien, José. Sí, señor. Otra definición de Estado social de derechos. Hay muchas. Pues todas, definición en otras palabras, pero es la misma. Todas apuntan a lo mismo. Profe. Sí. Estado social de derechos. Sí, es un Estado fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad. El trabajo, la solidaridad y la dignidad humana de las personas que la integran y en la prevalencia de interés. Mira, es un Estado fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La dignidad se establece como resultado del reconocimiento mínimo de derechos y garantías. El trabajo es el medio adecuado para que los seres humanos mantengan su dignidad en los núcleos de su desarrollo, y la solidaridad
es una responsabilidad de orden social. Muy bien. Ever, ¿con quién estaba hablando? Con Daniel. Daniel. Con Daniel, bro. Sí, bro. Bueno, gracias, Daniel. Cierto, dice unos derechos mínimos, mientras para el Estado dice, para el Estado le parece que son muchos, dice, cuando uno es perezoso todo le parece mucho, ¿cierto? Dice, del artículo 42 al 77, toda esa cantidad de derechos me toca a mí garantizárselo a esos indios de ahí, de esa sociedad, a esos vándalos, ¿cierto? Así dirán cierto sector. La próxima clase hablamos de la diferencia ideológica que tienen los que tienen el poder y los que reclamamos derechos basados en las normas y en los pactos de poder. Entonces, el Estado dirá, toda esa cantidad de derechos me toca a mí garantizar. Eso que está del artículo 42 al 77, si quiero ser un Estado social de derechos. Y la teoría, que es lo que ustedes me están leyendo, la doctrina del Estado Social de Derecho dice, no, si estos son unas garantías mínimas. Esto que está aquí, del artículo 42 al 77, son unas garantías mínimas que debe garantizar el Estado Social de Derecho. ¿Cuál? La dignidad humana, ¿cierto? Respetar la integridad física de las personas, la vida. Eso no cuesta nada, no cuesta un peso, ¿cierto? Respetar, ¿cierto? Unas garantías mínimas, el bien común. A eso apunta el Estado Social de Derecho, esos derechos sociales, económicos y culturales, y sobre todo el trabajo, porque es en una sociedad donde las personas no tengan trabajo o donde no solo es difícil conseguir trabajo, sino que el Estado hace todo lo posible para monopolizar el desarrollo de una economía donde las personas al menos puedan trabajar por su propia cuenta. Que las personas puedan ser vendedores ambulantes, no, pero es que aquí en este país no se puede ser vendedor ambulante porque hay que estar registrado. Entonces no me puedo ponerme a vender aguacates y ni tener una venta de perros calientes en la calle, entonces me voy a poner a mototaxiar. ¿Cierto? No, entonces eso tampoco, porque es que hay unas políticas de organización de la sociedad y eso tampoco se ve muy feo, se daña la sociedad. Y entonces, ¿qué trabajamos? ¿Cierto? El Estado no genera trabajo porque dice que no está dentro de sus funciones, que sí está, porque en un Estado social de derechos sí es obligación del Estado generar o buscar las condiciones para mejorar las condiciones laborales de la sociedad. Pero si no lo haga, está bien no lo haga, pues al menos no ataque a las personas que con sus esfuerzos tratan día a día de buscar el sustento diario y más en medio de una pandemia, ¿cierto? Que no tengan que venir unos señores en una motocicleta todas las noches a pedir la vacuna, ¿cierto? Esas cosas hay que decirlas, porque eso atenta contra los derechos que están en la Constitución, el derecho al trabajo, el derecho a una seguridad alimentaria. Estas situaciones que suceden en la realidad atentan contra ese concepto que se llama el Estado Social de Derecho. Muy bien, una definición más de Estado Social de Derecho que nos vamos. Profe, según la Constitución del 91. Sí. Luis Díaz. Buenos días. Profe, según la Constitución del 91, dice que pretende construir nuevas relaciones basadas en principios y valores de la vida, donde prevalezca el interés general sobre el particular de la sociedad. Lastimosamente, en este país, así como está planteada la política y las decisiones políticas, a veces no prevalece el interés general, sino todo lo contrario, el interés particular, ¿cierto? El interés particular de unos cuantos, ¿cierto? El político, el gobernador, el alcalde de turno, no estoy hablando señalando uno en particular, sino en general, en abstracto, ¿cierto? Hablando en abstracto, no en un caso concreto, sino en abstracto. Un gobernador, un alcalde, quien quiera que sea, en la mayoría de los casos busca sus intereses personales, comprar una finca, llenar a su finca de carros, de ganado, comprar unas Toyotas nuevas. Esos son los intereses particulares. Los intereses generales deberían ser que toda la población no tuviera una finca, pero al menos una vivienda. Dice, es que eso me toca a mí el Estado, eso sale muy caro. Le sale caro al Estado comprarle viviendas a las personas que no lo tienen, pero no le sale caro al Estado comprarse fincas llenas de Toyotas y ganados para unos cuantos sectores de la sociedad que se nutran del Estado. Esa es la desigualdad.
Ahí estamos hablando del Estado de Derecho, que es el Estado sometido al derecho y la ley es para todos, y el Estado social de derecho, que es un Estado que garantice el bien o el interés general, así como decía el compañero. Chicos, el primer compañero, ¿cuál fue el que me dijo que me iba a hablar de la diferencia entre Estado de Derecho y Estado social de derecho? Que yo lo paré y le dije que ahorita. Compañero, ¿está por allí? Pero era yo, profesor, que tiene un celular aquí. Jorge Luis. Ya lo busco aquí. Sí, ¿cuál es la diferencia entre Estado de Derecho y Estado social de derecho? Lo que tenías allí. Ya yo he hablado de eso, pero te quiero escuchar a ti. Pero un tipo, tiene otro celular aquí, se me lo llevaron ya. No tienes ahí, no la tienes a la mano. Bueno, pero ya habíamos hablado entonces de las diferencias no es tanto la diferencia, sino las particularidades entre un concepto y el otro, pero que están bastante correlacionados. El Estado de Derecho es el Estado, y ya sabemos que cuando hablamos de Estado son los tres elementos esenciales del Estado: el gobierno, la población y el territorio. El Estado sometido al derecho, es decir, sometido a la ley. Estado de Derecho. Y el Estado social de derecho es el Estado. ¿Quién es el Estado? El Estado gobierno, el Estado sociedad y el Estado territorio, garantizando esos derechos sociales. ¿Cuáles son esos derechos sociales? Pues los derechos sociales, económicos y culturales que se llaman de segunda generación, que están del artículo 42 al 77 de la Constitución. Un Estado social de derechos debe garantizar esos derechos sociales, económicos y culturales, si se quiere llamar Estado social de derechos. Si no, pues déjese de llamar, quítese ese nombre y póngase otro. Estado neoliberal, que ese lo vamos a tratar la próxima clase. Llámese Estado neoliberal, así, ¿cierto? Es que a mí no me parece que el Estado tenga que darle esos derechos a los ciudadanos. Entonces quitémonos el nombre, dejémonos de llamar Estado social de derechos y llamémonos Estado neoliberal colombiano, que la próxima clase vamos a ver qué es el neoliberalismo y qué es un Estado neoliberal. Muchachos, muchas gracias por haber estado en clase. No se me vayan, que les voy a tomar la participación. Les pido el favor que prendan sus cámaras, porfa. Prendamos todas las cámaras. Y me dan un segundito a ver si a veces tomo la captura y no. Denme un segundito, por favor. Denme un segundito, porfa. Ya miro a ver si. No me ha querido tomar la captura. Disculpen un segundito, no me ha querido tomar la captura. Chicos, muchas gracias por haber estado en clase. Nos vemos en la próxima clase. Punto número 9 y 10 del taller para la próxima clase. Estado neoliberal y principio de legalidad. Que tengan muy buena tarde. Bueno, profe, gracias igualmente. Gracias a usted, profesor. Gracias, profe. No, hasta luego.